Sonidos atemorizantes entran por nuestros oídos. Alguien entró a nuestro cuarto, pero no podemos verlo, solo podemos oírlo. Simular estar muerto puede ser el camino o aquello que nos lleve a finalmente estarlo. El miedo es la emoción más primitiva, esa que nos posiciona en sitios vulnerables y que nos hace temer por nuestro propio destino. Demián Rugna, director de cine de terror, nos invita a transitar por estos estadios. Desde Noir Café y Películas, en esta nueva entrega de Videorec, entraremos a la Casa del Terror de Demián Rugna. ¿Qué tenés ahí, Demián? Una peliculita de Dario Argento, Suspiria. And one, and two, and three, and four. Concentrati, t'ho detto, sollevare le braccia, così. Ascolta, è lo stesso modo strano, lo stesso respiro. No es de las que más me gusta, yo que estoy diciendo un sacrilegio, no es de las que más me gusta de Argento, pero sí entiendo su importancia. Tal vez lo que tenía eso, mi estilo es como demasiado sobreestetizada, pero eso era justamente lo lindo que tenía Argento, digamos. Sí. Si la ves con los ojos de hoy, bueno, capaz que es demasiado, te excita demasiado la película. Sí. Pero bueno, después Guadagnino hizo la remake y me quedo con esta. Y la valoró aún más. Claro, la puso más en valor. La puso más en valor, sí. Pero bueno, siempre me... Igual yo creo que dentro de lo que es el cine italiano, si me pongo a pensar en Fulci, por ejemplo, veo relación entre el trato de los niños del señor Lucio Fulci con Aterrados, con Cuando se echa la maldad. Con esta, claro. Exacto. Sí. Vos sabés que cuando estrenamos la película en Toronto, esta película, Cuando se echa la maldad, la primera nota que me hacen directamente fue al grano, Lucio Fulci. Bien. Se dice que tienes mucha inspiración en Lucio Fulci. Y yo dije, yo creo que nunca lo nombré. Si bien Lucio Fulci, a todos mis guiones que entraban en concurso, uno le tiene que poner un seudónimo. Y mi seudónimo era Lucio Fulci. Pero yo creo que nunca lo había nombrado en ningún reportaje de otras películas. Y sí, creo que bueno, es esa faceta macabra, esa crudeza que tiene Fulci y que bueno, no respeta nada. Sí. Yo creo que más que nada es un poco eso. Y se refleja un toque, sí. Bueno, un poco también Asalto al Precinto 13, ¿no? Sí. Digo, pensando en el asesinato de niños sorpresivo, porque tiene esta Sí, es característica de que en Aterrados y en Cuando se echa la maldad, no es que te lo ves venir, es de repente, podés percibir que algo puede pasar, pero nunca te imaginás que va a lo vas pasar ver. eso. Claro. Sí. I wanted vanilla twist. De mi parte, al menos, nunca fue como una búsqueda, sino tal vez fue... me fui encontrando eso con la historia, ¿no? Claro. Siempre intenté verlo desde el punto de vista de la sinceridad con el género. En donde, si para mí necesita que un niño sea aplastado por un camión y mostrarlo, pues eso ya lo vimos con Stephen King en Cementerio Animal. Pero hay que mostrarlo, y bueno, si necesito mostrarlo, lo voy a poner. En Malditos Sean, También. un escopetazo en la cabeza de la niña en primer plano. ¿Necesito mostrarlo? Siento que necesito, sí. Pero nunca fue como, che, voy a matar 14 niños en esta película. No, nunca lo busqué así. Pero ya un poco me tildan en el mundo de un asesino de niños. Hoy me llegó un libro justamente, que es un libro así, de una especialista de análisis de asesinatos de niños en películas. Sí. Y ya había escrito el libro y me descubrió a mí, hasta escribiendo la segunda parte por mí. Una cosa loquísima. Está muy bien. Y no, además tiene una característica los niños en el cine de terror que por lo general son malos. Sí. Entonces, asesinarlos no tiene el mismo peso que en un drama. No, viste, por lo general buscan justificar esos asesinatos. Claro. Los ponen malos. Sí. Eso tiene mucho que ver a veces el manoseo de los productores, los estudios. Dicen, no, si vas a matar a un niño, mostrame antes que es un perverso. Me pasa hoy me pasa, trabajando para un estudio,
che, ¿querés matar a este niño? Y bueno, pero mostrame una escenita antes que me den un hijo de puta. Es un bajón, pero porque en realidad yo quiero contarte otra cosa. Claro. Quiero causar otra sensación. No quiero que vos estés conforme porque lo matamos al niño en pantalla. Sí, no creo que estés festejando. No. Hablando de festejar, te invito a festejar Ajá. un episodio nuevo de Videorec, a sentarnos acá a tomar un café en Noir Café y Películas y hablar un poco de cine. ¿Qué te parece? Me parece una gran idea. Vamos. ¿Por qué el terror? Bueno, ¿tenés un rato? Mirá, yo creo que llego al terror a través de las películas de acción. Las películas de acción me llevaron a disfrutar de las escenas violentas. Y sobre todo, creo que llevo al terror gracias a las películas de acción que eran más para todo público. Como decirte, por ejemplo, Brigada A. Claro. Entonces, ¿qué sucedía? Yo veía Brigada A y no moría nadie. O si le disparaban a alguien, hacían así que le disparaban y no había sangre, porque tenía que ser apta para todo público. Y después capaz que veía una película, la película de Rambo, la película de Desaparición en Acción. Sí, Comando. Explotaba la sangre y digo, no, eso quiero, la sangre quiero yo en las películas de acción. Y entonces, también que yo jugaba con soldaditos de plástico. Mis primeros actores fueron los soldaditos de plástico. Que los hacía interactuar entre ellos, hacer historias, porque no era nada más tirarle una piedrita, como mencionó mi abuela. Mi abuela me enseñó a tirar una piedrita para voltearlos, sino era armarle el fuerte, y ese fuerte era construir una historia y después tirarle las piedras. Con esto te digo es que empecé a crear historias y siempre tenía o las películas de acción que podía ver y los soldaditos de juguete, que después fueron los Playmobil y que después fueron G.I. Joe y cada vez estaban más articulados y actuaban mejor. Y de repente necesitaba cada vez más sangre y romper un poco más el límite, ¿no? Ir un poquito más allá. Entonces aparecían películas como Robocop, Claro. por ejemplo. Bueno, sí, las de Schwarzenegger y las súper violentas. Y de repente se fue metiendo la ciencia ficción y el terror hasta que vi Martes 13 parte 3. Y dije, esto era lo que yo quiero. Y a partir de ahí me enamoré del terror y abandoné la acción. Pero te estoy hablando, yo tenía 8 o 9 años como mucho, o sea, era nene. Claro. Que no implica que no puedas hacer una película de acción acción bien de género, acción como de la escala de Aterrados, Cuando acecha, más allá de que dentro de tu filmografía hay mucha acción. Sí, me encantaría siempre. Igual últimamente no me están llamando mucho las pelis de acción. Claro. Como cuando era pibe. Cuando era pibe me encantaban las armas, por ejemplo. Sí. Y venía mi viejo y me regalaba revistas de armas. Yo tenía 8 años, boludo. Y venía Armas, se llamaban. Y los aviones y la guerra. Y bueno, creo que toda esa era muy de fines de los 80. No sé, no había tanta psicopedagogía. Claro. Sí, con los niños. Y creo que eso me llevó a través de estar más en contacto con la violencia y a través de la violencia poder sublimar un montón de cosas que tal vez o padecía en la infancia o estaban en mi vida. Y yo me acuerdo, porque yo a todo esto no solamente jugaba que hacía películas con los muñecos, sino que también yo dibujaba las películas que veía en historietas. Ah, mirá. Las clonaba. O sea, básicamente lo que me estás diciendo es, jugar con muñequitos es un poco armar una puesta en escena. Digo, empezar a manejar todo un equipo y esto son storyboards.
Es un poco esa dinámica. Vos calculá que lo mío era contar todo el tiempo historias. Y yo los fines de semana me juntaba con mi amigo Guille, que vivía enfrente de mi casa, la casa de mi viejo, y durante la semana construíamos un monstruo, que lo podía hacer con cajas. Cuando llegamos estábamos 3 horas haciendo las escenografías, que eran con ladrillo, con cajas, las pintábamos, las cortábamos. Creábamos la escenografía y jugábamos con los G.I. Joe que sometían a los Playmobil. Comprábamos témperas rojas y hacíamos la sangre. Y de acuerdo a cuántos bidoncitos de sangre gastábamos, nos sentíamos orgullosos. Si gastábamos 2 bidones era un montón, había sido una guerra espectacular. Le llamamos guerra y eran películas para nosotros. Y esas películas hacíamos el sonido, la música, todo con la voz. Y obviamente actuaban los muñecos, todo. Sí, sí. Y yo ya tenía pelos en las piernas y seguía haciendo eso con mi amigo. Y durante la semana dibujaba historietas. Los dos dibujábamos historietas y nos mostrábamos después cómo eran las... Calculé, no teníamos una cámara de fotos. Tenía una cámara de fotos a fines de los 80, comienzos de los 90, en Argentina, qué sé yo. Era caro tenerla y era caro revelarla. Entonces, y de ahí a tener una cámara para filmar eso, era nuestro sueño. Claro. Era como decir, bueno, viajamos a la NASA. Así que siempre anhelamos, y siempre cuando me junto con mi amigo decimos, qué lindo hubiese sido tener, aunque sea una foto de eso. No tuvimos nunca una foto de eso. Pero bueno, sí, la violencia, las armas qué sé yo. A mí me pegó bien, a otros capaz que de chicos, no sé. Sí, te noquea, pero ¿qué te gustaba particularmente de la violencia? ¿Te gustaba lo gráfico que era? ¿Te generaba cierto placer, cierto disfrute? ¿Te generaba cierta impresión? ¿O te sorprendía? ¿No? Porque hay como distintos niveles, si querés. Y yo creo que es un poco... Creo que me disfrutaba la abstracción de crear una muerte o un asesinato. Es un poquito lo que pasaba, esto de... Tocando lo de Argento recién, ¿no? El asesinato como una forma de arte. Y a mí me gustaba jugar a eso, jugar a ver cómo matamos al jefe de la pandilla de los Playmobil, si explota con el helicóptero contra acá o le tiramos el bazucazo y explotan 1000 partes, si le ponemos un petardo de Playmobil o no. Todo ese tipo de cosas, creo que la creatividad en función del mal, en función de hacer algo que después no es como gritar un gol para mí, era eso. Era una descarga. Estar 3 horas haciendo una escenografía y preparando la historia y 1 hora como mucho ejecutándola. Y cuando terminaba decía, hicimos una película. Y no hay ningún registro, solo queda en nuestra memoria. Y a veces recordábamos y dibujábamos pedacitos de esa guerra con los Playmobil y le poníamos, sí, esta fue 10 puntos, esta guerra fue 8 puntos. Pero creo que el disfrute era máximo, era crear cosas originales, crear sobre todo muertes originales, o como el monstruo, ¿viste? El robot iba a destruir a todo este séquito de Playmobil. Eso me gustaba, me parece. ¿Y hoy cómo te das cuenta, hablando justo de ideas originales, cuándo es la idea? ¿Cuándo te das cuenta que decís esta? Porque sobre todo en el género de terror, uno ve que medio como que está hecho todo, ¿no? Siempre se dice esa expresión, sí. Y es un poco cierta, pero bueno, siempre se le puede encontrar la vuelta, desde aspectos formales, desde lugares, ¿no? Desde sitios donde quizás un género no, o un subgénero no se abarcó, o lo que fuere. ¿Cuándo vos te das cuenta que te llegan un par de ideas y decís, esta es? Por lo general cuando no la vi antes. Pero bueno, también es medio relativo. Yo tengo muy mala memoria para todo. Y una vez he robado la película, en Malditos Sean, una escena casi completa Tarantino. La escena del reloj de Pulp Fiction, sí, de Christopher Walken. To your infant father, his dad's gold watch. This watch. 5 long years he wore this watch. Up his ass. Then he died of dysentery. He gave me the watch. I hid this uncomfortable hunk of metal up my ass. 2 years. Little man, I gave the watch to you. La robé prácticamente, sin darme cuenta. Cuando le mando el guión a Fabián Forte, que es mi codirector en esa película, dice, che, ¿le hiciste un homenaje a Tarantino? No, ¿cómo que le hice un homenaje? Sí, boludo, la del reloj, me dice. ¿Cómo? Y me dice, ay no, lo saqué de otro lado entonces. No lo inventé yo, la puta madre. Bueno, también me puede pasar eso, me va a pasar, me pasó, pero por lo general es cuando, eso
eso no lo vi antes, no lo estoy copiando conscientemente, pero más que nada cuando eso engrana, cuando esa pieza engrana con otras piezas, porque yo puedo tener muchas piezas sueltas. Por ejemplo, la escena del perro en Cuando se llama Maldad, yo era una pieza suelta, era un engranaje que no estaba metiéndose en ningún otro engranaje de mis ideas, y yo esa secuencia la tenía fácil unos 6, 7 años atrás. Y decía, voy a escribir un cuento con esto, voy a escribir un libro con esto, yo quiero escribir un libro con esto. No se me ocurría cómo escribir un guión de películas con eso. Y había empezado a escribir un cuento, y después lo colgué porque no tenía la paciencia para sentarme a escribir un literario. Y después aparecieron otros engranajes y digo, mira, esto funciona acá. Sí. Pero esa pieza suelta no sentía que era lo mismo que después cuando engrane con todo lo demás, que tenga un significado, que tenga que la historia avance y que esto no sea algo opuesto. Que tenga razón de ser dentro de la lógica. Que en el ecosistema de la historia esté funcionando, sí. No, pero yo creo que yo me di cuenta cuando no lo vi. Cuando lo vi antes y veo que sirve para la historia. Y también en eso no lo vi, también encontrar un punto también de estilo propio. En donde rompo un poquitito, transgredo un poquitito también. Siento que no busco transgredir, pero necesito que transgreda un poquito. Es curioso lo que me estás diciendo de esto de que vos buscás algo que no haya sido visto, siendo que parte de tu terror, tanto en tus películas como en tus cortometrajes, los personajes pueden ver otros personajes, fantasmas, criaturas, lo sobrenatural, mientras el resto no. Pienso en Satanic Hispanic, ¿no? Aterrados. Sí, es verdad. Tiene miedo. Lo que tiene que yo mucho no teorizo sobre mis pelis. Por ejemplo, a veces los reportajes, la prensa, me ayuda un poco a entenderme a mí también. Yo siempre siento que hay dos tipos de directores. Uno puede ser aquel que necesita vender su arte con los productores. Y tiene un speech impresionante de su obra y de sus intenciones artísticas sobre su película. Y yo he visto, cuando estás en una industria que es la industria del cine, vos tenés lo que le llaman pitch, que yo he tenido fácil, no sé, desde Aterrados hasta ahora, 50, ponele. Y soy muy malo, soy un desastre. Y yo me siento a los productores y digo, mira, yo soy un desastre. Lo único que te puedo mostrar es que hice esta película y pasó esto. Así me va también. Pero después también hay otros que teorizan un montón. Pero también ves ahí que encuentran el speech porque también encuentran la forma de venderse ellos también. Claro. Bueno, yo soy como de los más que no. O sea, vos tenés patrones y esos patrones vos mismos no los podés los podés ver. Sé qué es lo que busco cuando escribo, porque lo que sí me caracteriza a mí es que soy escritor-director. Sí. Hasta ahora no dirigí guiones de tercero porque no encontré todavía algo que me sienta identificado y que me ponga ahí a prueba, digamos, de mi estilo. Entonces escribo y dirijo y me siento también mucho más cómodo. Sí entiendo qué es lo que busco cuando escribo, es muy, muy, muy interno, ¿no? A veces no lo puedo especificar. ¿Sí? Es lo mismo que le digo a todos. Intento buscar algo fresco en un género que ya está explotado y que es el género más comercial de la historia, es el género del terror, y que ya vimos de todo y que vimos mezcla de subgénero por todos lados, y de monstruos, y que se pelean entre ellos los monstruos también. Ya vimos todo. Y yo en ese todo busco algo fresco, pero que no sea netamente una propuesta de autor. O sea, que no sea algo que solamente vas a entender vos, sí, al flaco que se lo explicaste y a un grupo de festivales. No, quiero que dentro de unas películas que puedan ver todos, es la película que yo quiero ver. Hacer lo que yo quiero ver y darle una impronta fresca que, no sé, algún momento se dibujará más que otras, pero mi estilo se va a encontrar
sin que yo lo busque, sino que lo encuentre, de a poquito. Bueno, yo creo que si uno va viendo tus películas, va a encontrar siempre estos personajes desesperados, ¿no? Como personajes que parecen conscientes de que se les acaba la vida, ¿no? De que uno lo ve en sus expresiones, ¿no? Hasta tartamudean, fallan. Y te quería preguntar, ¿por qué crees, digo acá dentro de este juego, teorizando sobre lo que uno hace, ¿por qué crees que te interesa tanto esa pata, ¿no? Del terror, la desesperación, la conciencia o la autoconciencia de la desesperación de los personajes, en contraposición con otro cine de terror que quizás toda esa rama la deja un poco al costado? Bueno, es una buena observación de mis películas. Intento buscar algo dentro estamos contando una ficción, estamos contando una historia fantástica, donde participan seres de otro mundo, monstruos y cuestiones ya delirantes. Intento acercarme lo más posible al verosímil de cómo actuaría yo en cada uno de los casos. Claro. Por eso también a veces aparece mucho el humor en mis películas, pero no es que los busque, no es que busque el humor, sino que cada uno de los personajes más o menos actuarían como yo estoy actuando, o como yo actuaría en ese momento. Y seguramente yo me reiría de algunas cosas absurdas que suceden en las películas, en las mías. Y bueno, eso está impregnado. Respuestas de los personajes es como yo respondería, gran parte. Entonces, creo que la búsqueda de ese verosímil también es dado a las actuaciones, porque quiero que la historia funcione, que vos te creas que ellos actúan así, los actores y los personajes actúan así en la vida real, es la forma también de que vos creas en esta historia de miedo y de fantasmas y de monstruos. Darte un poquito de realismo en toda esta fantasía para anclar. Si vas a ver una película de terror, más vale que le creas a los actores como hablan. Y es un poco eso, me parece, la búsqueda. Acercar un poco al espectador a la situación del protagonista. Sí. ¿Y a vos como espectador qué te genera miedo? Qué difícil. Hubo pocas películas que me he cagado, muy pocas. No es porque sea muy valiente. Sí, sí. Pero sí me perturba mucho las cuestiones más médicas, son más terrenales, ¿no? La vejez, las enfermedades, más que los fantasmas y lo desconocido. Es lo terrenal, lo que realmente sí puede pasar. Me parece que es momento para que vayamos a ver unas películas y descubramos ahí qué terror te asusta. Dale, vamos. ¿Qué vemos por ahí? Estoy rodeado como de toda mi infancia en este momento. Has vuelto a las bateas. Se me vino la vida encima. Mirá, yo creo que yo soy yo gracias a esto. Yo obviamente, pero creo que me hice director de cine gracias a esta película. Porque no es una película, es una serie, es una miniserie. Invasión extraterrestre. The visitors arrived in 50 gigantic motherships, which stunned the world with their monumental size and power. We have come in peace because we need your help. Mother Pass. I want to get that woman. ¿Qué es lo que pasa con esta miniserie? Primero que fue una bomba, un furor terrible, no solamente en Argentina, en Estados Unidos también, y reunía acción, ciencia ficción y terror, porque vos tenías, además era una analogía directa al fascismo, al nazismo directamente, a la manipulación de los medios de comunicación, a la conversión de personas, de cambiarle la forma de pensar, la persecución a los científicos, a los artistas, y había lagartos, y había naves espaciales, láser. Incluso el director Kenneth Johnson
dijo que él quería hacer una serie que hable del nazismo. Y bueno, los directivos de Warner se ve que le dijeron, che, es como medio muy bajón todo esto que vos proponés, campo de concentración. Sí. Si lo haces con extraterrestres va a ser como en vez de nazis, va a ser mucho más, no sé, más suave, ponele. Y ahí veías, qué sé yo, principio de los años 80, esto debe ser de 83, 82, veías enemigos, digamos, alienígenas que se convertían en nosotros, éramos como nosotros, pero les arrancaban la piel y era un lagarto, era un reptiloide, ¿no? En esa época nos hablan de reptiloides, pero eran reptiloides. Y después comían ratones. Y creo que marcó a toda una generación de niños como yo era en ese momento. Yo me acuerdo que tenía un amiguito de la primaria, no, del jardín, se comía los bichitos bolitas. Yo soy un invasor. Se pintaba de verde. Nada, creo que todos jugamos a ser Donovan, Mike Donovan. Incluso mi primer película, The Last Gateway. Sí. I'm looking for this guy. El protagonista principal, porque es una película hablada en inglés, o sea, como que transcurre en Estados Unidos, se llama Mike Donovan. Por homenaje a Invasión Extraterrestre, que bueno, que yo le hice un montón de remake a esta en historieta. Bien. Debo tener unas cuantas ahí dando vuelta cuando tenía 10 años más o menos. Pero fui muy fanático. Es una serie que se volvió a dar en televisión abierta. Un montón, sí. Muchas veces, y envejeció muy poco. Los efectos, por supuesto que envejecieron. Pero la serie sigue, sobre todo la primera, porque primero fue dos miniseries, que era B1 y B2. Sí. Y después fue una serie más de televisión y te das cuenta que ahí no estuvo más Kenneth Johnson, que era el creativo, y se volvió una cosa muy, muy pedorra, ¿no? Redujeron mucho los presupuestos, que ahí fue cuando Diana la líder, se hace la permanente, y aparece Lidia, que era la rubia, la tocaya de ella, el patiño de ella. No, bueno, es una serie que a día de hoy, mi sueño de toda mi vida siempre fue hacer una película de esta, pero con los actores originales. Robert Englund, con Michael Irons. Michael Irons, acá, yo era Ham Tyler en la. Todos querían ser Donovan, pero yo asumo que quería ser Ham Tyler, tipo duro. Para mí la mejor serie de la historia. ¿Vos llegaste a Freddy sabiendo que Robert Englund era...? Vos sabés que no me acuerdo bien. Obviamente que cuando apareció Freddy, era Willy de B. No, pero primero fue B. Esta fue bomba. Y es muy loco porque muchas veces voy a festivales en el mundo y no la ubican la serie esta. Muchos jóvenes. Y por ejemplo en Brasil no la pasaron. ¿Cómo no pasan animaciones? No la conocemos. Y es increíble que todavía no. Y después hicieron una remake ahora hace poco que es una porquería que yo muy fanático y creo que vi 2 capítulos, la odié y nunca más la continué viendo. Claro, pasa que terminó pegando más X-Files, posteriori, muy posterior, sí. Incluso te diría que tuvo un momento y ahora se dejó un poco de hablar, Millennium. Sí. Y también algunas películas de esos tiempos, ¿no? They Live, Body Snatchers, sí. Si querés Scanner, que está... Invasión Alien también fue del mismo creador, tiempo después, pero para mí me pareció una porquería. Era una mezcla de Expedientes X con historia de extraterrestres, pero era muy, muy lavada. Esta para mí tenía eso, la resistencia. Había algo ahí en la historia que funcionaba de anillo al dedo y que si hoy ven Invasión Extraterrestre se van a dar cuenta de cómo funciona el fascismo a lo largo de la historia. Es la tienen que ver. Si les gusta el género ciencia ficción y terror, obligada a ver esta y no ver la remake, jamás ver la remake. En ese sentido, gran inspiración para Cuando acecha. Y puede ser. En algún punto de tu inconsciente, ahí, en ese mal que justamente acecha en la película,
Sí. Hay una búsqueda similar en Bueno, cuanto sí. a la significancia, digamos. A la significancia, sí. Todo está tratando de hilarla dentro de... Sí, hay algo en donde está oculto en cada uno de los personajes. Hay algo, vos no sabés si es humano o no, si tiene el bicho adentro o no tiene el bicho adentro. Y bueno, sí, cuando se echa, hay una parábola ahí con el fascismo que no está demasiado definida en la película, pero sí en la génesis de la película, en cómo yo llegué a construir la película esa. Es decir, no es una película panfletaria, pero en su génesis está muy presente esa idea y sobre todo, un final que hace que entiendas que esta nueva generación se está yendo con el demonio, siguiéndolo hacia la extinción, hacia el sol. Vos llegaste primero a la idea de lo que querías hablar en la película y después empezás a pensar la idea de la película y ahí es como que te desvías y un poco vas retomando, o es al revés, o tu proceso fue al revés. Bueno, no en todas mis películas tengo de qué hablar, busco de qué hablar. En Aterrados simplemente quería generar miedo y pavor en el espectador. A veces la postura ideológica de determinadas obras están más desde en su génesis. Yo al querer hacer Aterrados 10 años atrás antes que la haga, porque la quería hacer mucho tiempo antes, significaba querer hacer algo que acá no se hacía mucho, no se veía, o no se podía hacer, entre comillas. Y para mí, militar a hacer género de terror 10 años atrás de Aterrados fue un poco como los chicos de Plaga, como los chicos de Farsa, Pablo Paredes, Tanzal. Bill, no sé qué demonios pasa aquí, pero voy a llamar a la policía. No. Un momento, John. Creo que sé lo que pasa. Había algo ahí en la propuesta rebelde de querer hacer algo que en esas épocas no se hacían y de que sí lo podemos hacer en nuestro país. ¿Y por qué no? Y lo podemos hacer bien. Aterrado fue así, por ejemplo. Después, cuando Acecha, fue una obra en un comienzo que sí era súper panfletaria y sí era descriptiva de cómo los medios de comunicación te vuelven loco y te alienan la cabeza. Que tenía ese guión en la cabeza, me estaba dando vueltas, de un tipo que volvía después de muchos años a su pueblo y lo querían matar todos y no sabía por qué, estaban todos locos. Y no le encontraba el género ahí, no le encontraba el género de terror a eso. Y después empecé a construir en base a ese guión una propuesta más fantástica que fue Cuando se llama maldad. Pero la génesis estaba, que es esta manipulación de ese demonio que se te mete en la cabeza y contagioso, y después encontrás que se volvieron todos locos. ¿Y por qué? Y están todos queriendo que el mal nazca en tu pueblo y maten a todos. ¿Por qué creen que maten a todos? Bueno, eso es lo que sucedió. Pero un poco saltando varios años de invasiones extraterrestres. Yo esto lo vi cuando tenía 9 años, ponele, más o menos. Acá estamos hablando de... esto data del 83, 84, sí, como mucho. Esta es del 97, me parece a mí. Sí. ¿Vos la viste en su momento, Plaga? No. ¿Llegaste Incluso yo vi la 2 primero. Ah, mira. Yo vi Plaga 2. Y es muy raro porque fue una época en donde yo no sabía qué hacer de mi... Yo ya estaba terminando el secundario y no sabía qué hacer. Y estaba estudiando historieta, dibujo de historieta con el maestro Horacio Lalia, allá en el oeste. Y no tenía un grupo de amigos que estén tan friki como yo. O sea, que solamente tenía a mi amigo Guille enfrente de la casa de mi viejo. Pero después, durante la semana no tenía eso porque mi viejo vivían separados. Y es muy loco. Es decir, yo estaba fin de semana con mi viejo en la casa de Ramos y con mi vieja el resto de la semana. Y era muy, muy loco que a una cuadra donde vivía yo, mientras yo dibujaba historietas,
haciendo que yo hacía películas y le decía dirigida por Demian Rugna y le entregaba Oscar. Después, a fines de año, le ponían, no, esta va a ganar 3 Oscar, 25 Oscar otra. Y las anotaba así. A una cuadra de mi casa estaba Pablo Pared filmando con este grupo de amigos, con Berta, con Paulo Soria, con Hernán. Sí. Filmando películas, cortos. Y yo me entero muchos años después. Yo me entero cuando empiezo a estudiar imagen y sonido. Que ya habían hecho una película, que estaban haciendo una segunda película de que necesitaban zombies. Y digo, ¿y esto? ¡Qué raro! Y había una convención de historia de Fantabaile, se llamaba. Y veía que estaban ahí y no entendía qué era eso. Y después descubrí que eran de Aedo. Y después, con el correr de los años, descubrí que vivían en una cuadra de mi casa y nunca los crucé. Porque, claro, ellos iban a la mañana al colegio y yo iba a la tarde. Cuando ellos filmaban, yo estaba en el colegio. Y los fines de semana, cuando más se juntaban, a una cuadra de mi casa, yo iba a lo de mi viejo, a jugar guerras con los soldaditos y con mi amigo Guille. Y bueno, esas cosas de la vida me llegó y en cierta forma también dio un impulso a, che, mirá, estos pibes, loco, pueden hacer esto, creo que se puede, podemos hacer cosas en el género en un territorio bastante, no fértil, sino medio marginal, pero en donde a través de cierta rebeldía que te da la edad, que te da a los principios a los 21 Sí. años, 22, pensar que uno puede hacer películas de terror desde tu barrio nada. Por eso la importancia para mí de esta película es, más allá que la 1 la vi mucho tiempo después. ¿Cuánto te dio el barrio a la hora de hacer terror? Pienso en Aterrados rápidamente, ¿no? Esta Sí. cosa del vecino. De hecho, esta situación me hizo acordar un poco. ¿Cuánto te dio como diferencial a vos también? A la hora de pensar las historias de terror. Sí, bueno, está bueno lo que preguntás. Yo la verdad que no soy consciente, nunca era consciente hasta la hora de sentarme a producir con un productor. Claro. Porque me decían, podemos ir acá, a filmar acá, pero esto no es lo que yo tenía acá. Yo quiero veredas con pasto, quiero árboles en la vereda, no quiero edificios, no quiero casas con un porche, unas tejitas. Eso es lo que yo tengo en la cabeza. No podemos ir a filmar el conurbano. Entonces eso era como, ¿cómo no podemos filmar? No, es muy caro, tenemos que trasladar, tenemos que poner una combi a los actores, van a llegar tarde todos los técnicos. Filmemos acá en Paternal. Pero no tiene nada que ver. Bueno, ahí empecé a darme cuenta de que mis historias pertenecen al universo en donde yo me crié, donde yo pateé la calle, que es el conurbano, que tampoco es ni es el campo, ni es el conurbano profundo, sino que es zona oeste, Ramos Mejía, Edo, Morón, y toda esa zona, y a partir de ahí salen las ubicaciones, salen las locaciones en donde los personajes empiezan a coexistir entre sí, con el entorno y con ellos mismos. Los personajes salidos del conurbano bonaerense no son los mismos que salidos de cualquier barrio de capital. Hay una diferencia que yo nunca lo fui consciente hasta que me puse a producir. Aparte hay un verosímil distinto para cómo se comportan esos personajes. Y no es lo mismo pensar que en la ciudad si tenés un exterior a la tarde, tiene que haber mucha más gente, cosa que en el conurbano puede no ser necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay un verosímil de comportamiento de los personajes muy distinto al de alguien que vive en microcentro. Sí, totalmente. Sí, pero como te digo, no era consciente, ni nunca lo busqué. Es como un poco también como el humor de mis películas. Sí. No los busco, empiezan a aparecer. Y bueno, las historias y los personajes. Y bueno, yo voy a escribir sobre el mecánico de la vuelta a mi casa y no, qué sé yo. Sí, uno escribe sobre lo que conoce, lo que le es familiar. Totalmente. Sí, es verdad. ¿Qué más tenemos por Después ahí? tengo, bueno, yo creo que yo tendría que ir a esta directamente. Critters, esta fue una de mis películas favoritas de terror creo de toda mi infancia y adolescencia.
attention. I see. Yo me fui dando cuenta con los años que el mismo gusto de películas de mi viejo era el mío. O yo lo llevé al carajo igual. Pero tenía buen gusto mi viejo. Mi viejo era muy fanático de Mad Max. Y me decía, no, Mad Max. La 1, ¿no? Y no tenía nada que ver mi viejo con el cine. Era bancario, pintor. Pero él vio esta película en un cine. Y se ve que no tuvo un estreno muy masivo. Porque creo que él me lleva a ver esta película al cine y fue una de las primeras películas que vi en cine. Habrá sido la segunda, la tercera, pero estuvo ahí. Creo que la primera fue, no sé si fue Batman o fue esta, o bueno, no tengo un recuerdo muy claro de que haya sido mi primera película, cuál. Pero me llevó al cine. Claro, yo flipé, pero terriblemente, porque creo que ha sido la primera película de terror que fui a ver a un cine. Y claro, cuando vuelvo al colegio, cuando uno es chico, yo tiene 8 o 9 años, empieza a militar lo que le gusta. Y cuando voy al colegio, que el colegio es, uno veía una película a la noche y te encontrás con tu compañero, ¿la viste? No la vi. Y te empieza a contar y te la pasás todos los recreos contando la película, y cuando te juntás a jugar contás la película con tus amiguitos. Esta no la había visto nadie. Y todos habían visto Gremlins. Claro. Y yo vi Gremlins después de los Critters. Coexistía más o menos en la misma época Gremlins con Critters. Incluso el director de Critters dice que tuvo que cambiar un montón de escenas porque se parecían mucho a los Gremlins. Lo cierto es que yo primero vi esta, y esta me coaccionó para no disfrutar tanto Gremlins. Y fue una de las películas que hizo que, de chico, ¿no? Obviamente, no me hagan disfrutar otras películas que tal vez eran mejores, pero como las tenía que militar, esta se iba al diablo. O sea, eran asesinos, mostraba la sangre. Claro, cuando veo Gremlin por primera vez, digo, está bien, es muy graciosa, me divertía, pero le falta violencia a estos monstruos. Sí. Entonces yo llegaba al colegio y le decía, ¿viste los Critters? No, ¿qué? Los Gremlins. Eran todos fanáticos de los Gremlins y yo era el único que había visto Critter porque había ido al cine a verla. Seguramente tardó más en llegar al VHS, los Critters, y después muchos la empezaron a verlo. Pero los Gremlins era como que desplazaban a estas criaturas hermosas que, nada, me parece que esta peli además, yo era muy fanático de los petardos de chico. Me gustaba tirar cohetes todo el tiempo, me compraba cohetes también obviamente para hacer mis guerras, para hacer que hacía películas y hacer efectos especiales. Yo tenía un arsenal de cohetes todo el año porque los ahorraba, y al final de esta película el pibe como que los mata con petardos a los Critters. Entonces reunía todo lo que tenía que reunir, y sobre todo que era mucho más sangrienta que los Gremlins. Pero bueno, hoy día cuando me junto con muchos cineastas y veneramos por supuesto a Joe Dante y a los Gremlins, porque obviamente que es una mejor película, pero yo sigo medio militándola y digo, no, yo me quedo con los Critters. Y bueno, nada, reúnen muchísimo de lo que está bien para... Además una época en donde era muy popular los monstruitos chiquitos. Sí, claro. Los productores querían producir películas de monstruitos chiquitos. Monstruos y muñecos. No, los Chucky, Ghoulies. Muñecos asesinos, Demonic Toys. Sí. Los Puppet Master. Los Puppet Master, claro. Claro, qué belleza. ¿Con las secuelas cómo te llevabas? ¿Las viste? Bueno, con esta... bien, porque respetaba al actor principal, que era un coloradito hermoso. Sí, muy gracioso. Sí. Bueno, en la secuela, por ejemplo, que la hizo Mick Garris. Sí. Pero bueno, lo conocía Mick Garris. Chile, wake up, boy. Mr. Quigley! Mr. Quigley, are you okay? Nobody's home. Let's get out of here. Y yo cuando era chico recortaba
las publicidades de los cines salían en el diario Clarín, o cualquier diario, pero salían impresas en un mono, no sé, horrible, una impresión horrible. Yo recortaba y todavía tengo póster recortados de películas de esa época. Y Critter 2 es un póstercito que tengo. Y después lo conocí a mi Gary se sacó foto con Brian, con el muñeco de Aterrados. Nada, bueno, son esas cosas que te va dando la vida y la profesión de encontrarte con gente que te hizo muy bien de chico. Claro. Y la secuela, creo que no me había gustado tanto como la 1, por supuesto. La 1 era mucho más oscura que la secuela. La secuela ya era más decididamente más para niños. Pero tiene esa bola gigante de Critters hecha por Critter que era fabulosa. Me encantaba. ¿Te acordás cuando te enteraste? Porque no es como ahora que te enterás de la secuela y hay 800 trailers y vos ya sabés porque hay una Comic-Con al respecto o lo que fuere. Antes te enterabas en el diario. De boca en boca. O que salió, o de repente pasabas por la cartelera y veías Critter 2 y decís, ¿qué pasó acá? Bueno, vos fijate, a ver, yo y mis primos éramos medio fanáticos también de Critters. Y se hizo Critters 4, creo, o 3, que están en el espacio. La 4. La 4. 3 es la de DiCaprio. La 3 4 es de es en el DiCaprio. espacio, sí. Y la 4. Y salió directo a VHS. Y fue medio, no sé si fue en una de las últimas épocas de los VHS, pero no la tenía nadie esa película. Y salió Critter 4, aquí lo pum. Y yo le contaba a él, vi Critter 4, están en el espacio. Y no me creyó. Y no me creyó nunca. Porque no la conseguí en ningún lado esa película. Vos fijate de cómo es que se transmitía hasta la fake, ¿no? Porque sí. Una falsa fake, no era una fake news. Pero vi Critter 4, existe Critter 4, quiero decirle a todos, yo la vi en un VHS y están en el espacio. Y es malísima. Sí, en el momento en que se van al espacio, sabés que la saga entró en crisis. Sí, ¿viste? como Jason. Como Jason, como Hellraiser. Hellraiser también, sí. Decís, bueno. Se van al espacio, ¿qué necesidad de irse al espacio? Pero bueno, sí. Bueno, vienen del espacio también, tampoco es verdad, no es ilógico. Es verdad, sí. Pero es como un futuro, se van muy al futuro cuando dicen, vámonos al carajo, vamos al espacio y hagámoslo en una nave. Y también hay una cuestión de producción, de valor de producción, de cuanto más encerrados estén los protagonistas, menos tenemos que pagar en locaciones, claro, ni moving company. Entonces eso... Bueno, siempre me preguntan, ¿cuál es tu película favorita de terror? Y lo digo siempre, en el puesto número 1, El Exorcista. What's that? Holy water. You keep it away. It burns! Oh, it burns! ¿Qué se puede decir del Exorcista que no sepa la gente? Ya se dijo todo, el libro, el caso real. Yo lo que creo que no sé si no es la primera película que ganó un Oscar de terror. Bueno, gracias a esta película se empezó a tomar un poquito más en serio el género del terror dentro del universo mainstream, digamos. Sí. Y como que bueno, a partir de acá se entendió que una película de terror puede generar mucha audiencia en cines, que es muy diferente a generar audiencia de blockbuster en VHS. A mí esto lo que tal vez me apasionó y me marcó de cara a mi profesión y a mi forma de interpretar el género, es que tenés en una película de terror, de exorcismo, de posesión, que es muy climática, que se transforma el verosímil y es perfecto, las actuaciones son perfectas, que le crees todo, es un dramón terrible, y en un momento hay una escena en donde Regan se está masturbando con un crucifijo. Sí. La verdad es que se está clavando un crucifijo en la vagina de una forma terrible, y lo ves, y te lo muestran, y es una película mainstream. Creo que eso a mí me hizo un clic en donde, hey, creo que el terror pasa por acá, no es nada más sugerírtelo. Mostralo.
Si podés mostrarlo, mostralo. No todas las películas han tenido la posibilidad que tuvo El Exorcista de mostrar esa escena. Y a mí en lo personal y en el estilo, tal vez me ha marcado. Es decir, ¿por qué no el perro mordiendo la cara a la nena en un primer plano? Y bueno, para mí es la masturbación del crucifijo del Exorcista. Eso sobre todo, y bueno, y ha sido una película en donde yo la vi durante muchos años como en pedazos, porque no me animaba a verla completa. Y yo llegué a los 15 años, a la adolescencia, y la volví a ver, después de haberla visto 4 veces, poner en la tele. Y no había visto un montón de escenas porque me había tapado. Y la redescubrí como... Había visto la mitad, nada más. Y es terrorífica. Después de muchos años hicieron un reestreno de Director Cut. Sí, 2000, creo. Puede ser 2000, sí. Sí. Y fui al cine y me llevé una gran decepción, no con la obra, sino con los espectadores. Se cagaban de la risa, porque claro, había sido tan parodiada la película que cuando ves a Regan haciendo el 180 grados del cuello se cagan de la risa porque ya la vimos en muchas parodias. Sí, en Scary Movie, algún episodio de Los Simpsons. Sí. Ya es, bueno, parte del consumo de cultura popular. Y dicen, bueno, nada, estás poseído, fíjate si vas a girar la cabeza, te dicen todo el tiempo. Si vas a girar la cabeza, si vas a vomitarme. Y bueno, para mí fue una decepción la recepción. El ver en un cine, una película en un Director Cut, un estreno de nuevo, un clásico que es mi película de terror favorita, y estar al lado de un manga de idiota que se cagan de la risa en todas las escenas. Y yo encima le llevé a una novia que le decía, vos esta película nunca vas a ver una cosa así. Y tenía un saquito ahí que se cagaba de la risa, me lo quería matar. Pero bueno, no, nada, qué película. Nada, el Director Cut incluía la caminata de araña, sí. que es raro, porque en realidad Director Cut, él decidió sacar esa. No es que le dijeron... Claro. Entonces, bueno, no es el Director Cut. Y había sacado esa porque decía que anticipaba mucho lo fantástico, anticipaba mucho lo que se estaba gestando de a poco. Y yo coincido. Para mí la escena es increíble, pero yo coincido de que la mejor elección era sacarla. ¿Te pasó con alguna otra película que recuerdes eso que decís de estoy viendo una película, estoy metido con un clima y decís, bueno, es una película de terror mainstream o puede ser de acción, otro género, sí, que la va llevando y decís, bueno, va pasando todo más o menos lo lógico, entre comillas lo esperable, pero en un nivel de excelencia descomunal, y en un momento ves una escena, porque El Exorcista no es una película que todo el tiempo está apuntando a lo gráfico, entonces lo que descoloca ahí es justamente los momentos en que decide tomar esa decisión. Exactamente. Y bueno, seguramente sí, no la tengo en la cabeza. Sí sé que yendo totalmente al otro extremo es Las Martes 13. Es lo más cercano al cine de acción de terror. El cine de acción de terror, y es la búsqueda de la forma más creativa de asesinar a alguien. Es como eso que me pasaba de chiquito, de cómo matar a cada uno de estos Playmobil en manos de los crueles G.I. Joe. Esto completamente lo contrario a esto. Pero esta la disfruté como me abrió los ojos. Me dijo, che, ¿a vos te gusta el gore? Estás viendo películas de acción, te alquilás toda la, qué sé yo, misión de no sé qué, Delta. Sí. Y a vos te gusta el gore. Y creo que la escena que me dijo, che, esto es lo tuyo, fue cuando Jason agarra, es eso. Cuando Jason agarra la cabeza de un adolescente, y como la película es 3D, todo tenía que ir hacia cámara. Todos los hachazos hacia cámara, cuchillos hacia cámara, la sangre. Y en un momento agarra a uno la cabeza y lo aprieta así, y le aplasta la cabeza y saltan los ojos hacia cámara y quedan así, en cámara. Bueno, a partir de ahí todas mis historietas saltaban los ojos para todos lados. Mataban a alguien, ¡boing!, los ojos para todos lados. Bueno, vi primero la 3, después vi la 4, la 5, la 6 y no había visto la 2. La 3 es la de la máscara. La 3 es la primera vez que encuentro la máscara, sí. La máscara de hockey. Y después de haber visto hasta la 8, vi la 2 y me pareció la mejor de todas. La 2 es tremenda. La 2 me parece la mejor de todas a día de hoy.
Yo cumplí el año pasado, el martes 13 cayó mi cumpleaños. Hice una fiesta temática de Jason. La torta tenía forma de Jason. Y la cortamos con el hacha que andaba dando vueltas por ahí. Le pegamos a la torta. Y puse 3 televisores con 3 películas diferentes de martes 13. Nada, de esto, pues fíjate el fanatismo. Y tengo mi primer tatuaje, es un Jason muy mal hecho. Que me lo hice, era un pendejo, yo tenía 15 años. Calculen que en esa época hacerse un tatuaje, estamos hablando, no sé, de 93, no, 96, 97. No era como ahora que todo el mundo se tatúa. No, yo fui, había ahorrado unos manguitos cortando pasto y le dije, tatúame. Y tenía una fotocopia de cosas que había sacado de una revista de VHS, de un Jason así, y lo mandé a emplear, un poquito más grande. Horrible, todos se cagan en la risa de mi Jason, pero nunca la voy a retocar porque marca una época. Ahí más abajo está Reanimator. No sé si tenés una relación del mismo estilo con Reanimator, que es una película icónica. Sí. Bueno, esto es muy loco. O sea que Reanimator, por lo general, se ve que era barata. Se ve que era barata tenerla en un videoclub. Claro. Porque yo recorría los videoclubes y vos ibas a los videoclubes más caretas, más chetos, que tenían todos los estrenos, capaz que tenían, no sé, It, y la tenían 3 veces. Y tenían 3. O no sé, qué sé yo, Danza con Lobos, y las tenía 3 para alquilar. Bueno, esos eran como los videoclubs. Un videoclub cheto y que te cobraba caro era porque tenía más copias de las nuevas. Y eran todas originales. Y los VHS medio rotos, así, de medio busca, medio... tenían películas más baratas, que compraban mucho más baratas. Y Reanimator estaban todas VHS. Y yo esta la vi, la alquilé en una casa de alquiler de VHS, la más rasca del planeta, que tenía todas películas malas. Y dije, bueno, no sé, bueno, alquilo Reanimator esta. Y me voló la cabeza. Me voló, pero muy... Y me angustió mucho esta peli. Porque me enamoré de Barbara Crampton. Al primer fotograma me enamoré de ella. Y encima después sale mostrando los senos. Yo, un niño, tenía 10 años. Me volvió loco. Y me causó mucha tristeza que muera al final. Que no estaba seguro, porque al final la revivían, y siempre que me iba a dormir y me imaginaba que ella la revivía y que tenía un final feliz esa película. Que la hizo Stuart Gordon y la produjo Brian Yuzna. Sí. Y después Brian Yuzna hizo la 2 de esta, que para mí es mejor que la 1. Bride of Reanimator. La novia, claro, un poco haciendo la parodia con la novia de Frankenstein. Sí, sí. You're nothing but a dead head. A no body. Porque un poco es eso, ¿no? Está trayendo la vida a un muerto, no reanimándolo, reviviéndolo. Y Brian Yuzna después se transformó medio en un capo, ¿no? Como para mí. Había hecho Reanimator, la novia de Reanimator, hizo Society. Society es descomunal. Sí, era como, che, Brian Yuzna. Y cuando hago mi primer película, el de F, el Rusi, Millán Pastori, me cambia el título del guión, que yo tenía siempre el guión en mi mano, y me pone Demián Yuzna. No era un director popular, en esa época lo conocían, era más de culto, entonces él conocía el género.
Y me decía, Yuzna, vení para acá. Me derrugna, me decía Yuzna. Lo loco, después de hacer Aterrados, conozco a Brian Yuzna. Y conozco más nada, lo trajeron acá a Pinamar en un festival y quedamos en contacto, me saqué fotos con él, salió una nota en Clarín junto con él al lado, tuvimos unos cuantos diálogos, fuimos a cenar, él se sacó una foto también, como Mick Garris sacó una foto con el niño de Aterrados y me quería producir. Pero ya en la etapa de Brian Yuzna, en donde hacía películas, se fue a filmar a Tailandia, no sé, vivió ahí como 20 años, no sé cuánto, hizo películas, hacía películas como muy low budget. Sí, él hizo toda esa etapa medio Lovecraftiana, ¿no? Dagon. Claro, sí, ahí estaba currado. Mucho trabajando en España. Mucho en España, bueno, hizo la 3 en España, la 3 de Reanimator. Con Santiago Segura. Con Santiago Segura actuando, sí, divertida. Sí. Y Jeffrey Combs también era el actor. Pero bueno, lo lindo es que me dice, después nos encontramos en Mar del Plata, porque también lo llamamos a Mar del Plata, y me dice, vení al hotel que te quiero dar algo, me dice. Bueno, voy ahí al hotel. Y baja y me trae un Herbert West, muñequito, y me lo firmó, pero me lo regaló Brian Yuzna. Y es muy loco porque después, también gracias a Aterrado, conozco a Barbara Crampton. ¿En dónde la conoces? La conozco en Corea, en un festival llamado Bifam. La conozco, bueno, y le dije, yo estaba enamorado de vos, obviamente está más grande, pero estaba enamorado de vos, jajaja. Vio Aterrados y ella estaba produciendo. Te quiero producir una película, te quiero producir. Y me la empecé a cruzar en todos lados y ya está, somos como, no digo somos amigos, pero nada, tengo el WhatsApp, a veces nos mandamos mensajes. Y es muy loco porque digo, che, yo me hacía la paja con esta mina cuando era chico y ahora es como mi madrastra, es como una cosa rara, pero no, es, Reanimator, fíjate cómo va dando el ciclo de la vida. Claro, sí. ¿Hay algún otro ídolo que conociste? Y... Sí, mirá. A ver. Bueno, yo siempre intentaba como buscar ¿quién es mi director favorito? Yo siempre decía, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro como que reunía para mí... Soy bastante diferente de Guillermo del Toro. Obviamente yo soy muy hijo de puta, muy maldito, ¿no? Pero Del Toro para mí reúne todo lo que me gustaría a mí ser como director. No sé, El Espinazo me parece a mí... Bueno, estas dos son increíbles, ¿no? El Laberinto y El Espinazo. ¿Quién eres? Cuando estéis sola, abridlo. Él os mostrará vuestro futuro. Os mostrará qué hacer. Su forma de contar, narrar con la cámara, la estética, sus historias, cómo labura con los nenes, es su barroquismo también, el gótico, que a mí no me gusta el gótico, yo no haría nada gótico, por ejemplo, pero lo de él me gusta. El Espinazo es cómo está actuada, los nenes, me parece, Lupi, actuando Lupi acá, descoce el personaje de Lupi. ¿Te acordás cuál fue la primera que viste? ¿Cronos? ¿Puede ser? No, seguramente vi alguna Mimic. We call it the Judas breed. Que es La Odia.
Y es muy loco porque, nada, a mí me llega ahora una propuesta para hacer Mimic. Y estoy analizándola. Ah. Sí, pero bueno, son propuestas que hay 20.000 sí. y queda una de 20.000 con suerte. Bueno, una hacer Mimic de nuevo. Que, nada, la reví ahora hace poco justamente por esto y entiendo por qué él la odia tanto. Pero bueno, para mí en esa época es una película que funcionaba. Al menos yo cuando la vi con esa edad, no sé, en el 97, me encantó. Y después sé que él la odia y bueno, reviéndola, digo, claro, pasa todo esto y no está tan bueno. Cuando volviste a ver Mimic, ¿qué te disparó? ¿Qué decís? Yo iría por acá, yo haría esto. ¿Tenés mientras la estabas viendo, iría más por este lado? Me gustó mucho la pandemia, cómo una pandemia se contagia a través de las cucarachas. O sea, vos en tu casa tenés un propagador todo el tiempo que además que te da repulsión la cucaracha, te transmite una enfermedad, que es muchísimo peor. Eso me gustó, esa utilización de la pandemia me gustó, pero no haría una película igual a la que hizo Del Toro, de nada, abajo de Nueva York, en las alcantarillas. No iría por ahí porque creo que ya está, eso ya está. Sí. Pero bueno, veremos si la hago, capaz que no. Posiblemente no, pero está. Pero bueno, no. Y después, con todo esto que pasó, siendo mi ídolo Del Toro, estéticamente, visualmente, su amor por los monstruos, ¿no? Es el diseño de esos monstruos. El diseño de cada monstruo de Del Toro es amor a los monstruos. Y después de todo eso, recibir un mail del chabón diciendo quiero hablar con vos, quiero producirte Aterrados para Hollywood, no sé qué. Y tipo a las 2 semanas está viajando a Hollywood para conocerlo. Y ver Aterrados sentado al lado con Del Toro, eres un cabrón, me decía. Esta escena, Sí, ¿qué carajo? Y el tipo contándome su primera reacción cuando ve Aterrados, que se cagó todo. Y dice, bueno, esto lo vi, esto no lo vi nunca. Dice. Y mirá que yo vi todas las películas de terror, esto no lo vi nunca. Dice. Y bueno, nada, pasar del ídolo a materializarse, desayunar con él, ver mi película con él, nada, es loco. Para mí fue como un triunfo de la verdad, de la justicia divina. ¿Vos mantuviste contacto con él? Sí. No, obviamente que es una celebridad. Sí, obviamente. De cada 3 mails que uno le manda, responde uno, cuando quiere, cuando está interesado. Sí, durante muchos años tuvimos el mismo manager afuera, ¿no? Sí. Entonces había como un diálogo más fluido. La otra vez cuando estrené Aterrados, cuando fui a Toronto le invité a ver la película, pero bueno, me dijo que no. No, lo invité y me respondió el otro día que pasaba una película, así que se la perdió. Pero después la vio, me escribió y estaba contento. No, la verdad que es un tipazo, es conocer en una persona sencilla y muy vinculado con lo real. Y un tipo que te aconseja todo el tiempo, yo qué sé, yo las veces que estuve con él me tiró 20 tips. Dijo, no, vos no tenés que responder ningún mensaje de las redes, me dice. No, vos tenés que hacer esto, como todo el tiempo enseñando, ¿viste? ¿Hay alguno puntual que te haya quedado que decís Estupideces, por ejemplo, estupideces que lo marcan. Yo le llevé una caja de alfajores, ¿no? Sí. Cajeta, le decía el dulce de cajeta. En México se ve el dulce de leche, cajeta. Esto qué rico. Y la llama a una moza del hotel. Dice, vení. Y viene una moza que es mexicana. Pero, dice, tomá, llévate uno, le dice. O sea, esa cordialidad con los latinos y ese gesto en una celebridad lo marcan. Sí. ¿Viste? Ese tipo de estupideces que lo marcan como humano. Y nada, bueno. Después, bueno, el tipo es muy ocupado también. Me parece que estamos para que conozcas El Templo, un espacio de acá, de Noir Café y Películas, de Videorec,
donde vas a elegir tus películas, tus 3 películas de rito. Pero vamos a hablarlo arriba, si te parece. Vale, arriba, vamos. Y hemos llegado al templo, a este magnífico templo para contemplar, para elegir, para pensar. Es imposible igual elegir. Esto es otro mundo más. Sí, puedo quedarme horas sin decir una sola palabra, solamente leyendo los títulos. En este sector, en este lugar, en este área, tenés que elegir las 3 películas que hoy alquilarías si volvieras al videoclub. De hecho, te las vas a llevar. O sea, ¿en serio me decís? Bueno. Las vas a alquilar, digamos. La voy a decir, ¿no? Sí. Bueno, seguro esta es la número 2 en todas mis listas. Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro. En España la titularon así. Acá en Argentina la titularon Muertos de Miedo. Peter Jackson en todo su esplendor. Get this, McTavish, quick! ¿Qué te puedo decir de esta película? Creo que no hay una película más sangrienta y más zarpada que esta película. La hizo después. Él hizo Mal Gusto, que fue la primera que hizo, que es una película como si fuese la plaga zombie del cine de terror más popular en el mundo. Hecha con amigos, hecha los fines de semana, con muy bajo presupuesto, y es toda una oda a la guerrilla. Es como filmar una película de guerrilla, hacerla divertida. Trata de unos zombies, de unos alienígenas que vienen a hacer hamburguesas con los humanos. Muy divertida. Y después hizo una película con muñecos, se llama Meet the Feebles, que nada, es increíble. Esa película no es muy conocida, pero te puedes imaginar que son como los Muppets, pero destruidos. Uno tiene HIV, uno es adicto, es muy, muy border. Y después llegó a hacer esta peli que es una peli como hecha de época, en Nueva Zelanda, y tiene escenas, creo yo, alucinantes, pero el guión también es alucinante. El guión es, si bien es el mono rata de Sumatra que va contagiando a todo un poblado y los convierte en zombies, tiene escenas súper divertidas, súper transgresoras. ¿Cuál es la más divertida? ¿La que te parece más divertida? Me parece, bueno, cuando le saca el perro a la madre de la boca, saca un perro, un ovejero alemán de adentro de la boca a la madre, que se comió, por eso en España se llama ese título. Después hay una que está hay un cura decapitado, pero que le queda la cabeza media colgando. Y le dan de comer al cura porque tiene que asistir el protagonista tiene que mantener a todo a resguardo, que no se entere nadie que tiene un grupo de zombies en la casa, y los alimenta, los tiene que alimentar. Y les da de comer, y claro, le daba de comer por la boca y salía por acá. Entonces le tira la cabeza para arriba y le da de comer directamente acá. Y después se pone a tener sexo al cura decapitado con una enfermera. Trash total, pero está tan bien hecha, tan bien filmada. Y los efectos, yo la vi hace poco esta película, nuevamente, porque la tuve que reseñar en un festival de cine. Y los efectos siguen funcionando a día de hoy. Después, bueno, hay una escena con un bebé zombie, alucinante. Yo creo que, no sé, siempre flashé que gracias a esa escena lo llamaron para hacer El Señor de los Anillos, porque era jugar con un niñito chiquitito, claro, con un truco de cámara, hacer que en realidad era chiquito, pero era un actor grande. Y pareció, siempre flashé, son esas cosas que empezás a asociar. Digo, ¿por qué llamaron para hacer a Peter Jackson El Señor de los Anillos? Y después, bueno, obviamente hizo Criaturas Celestiales. Hizo The Frighteners, que es gracioso porque acá se conoció como Muertos de Miedo también. Como Muertos de Miedo. Entonces yo recomendaba Muertos de Miedo de Peter Jackson. Y veían la mala de él, la única mala, que es bastante divertida, pero no es esto. Esto es una joya. Es una joya, Brain Dead.
La primera de las 3 del templo. La ¿Cuál sería la primera segunda? de las 3 del templo. No, o sea, esta sería... La primera es Brain Dead. Sí. También conocida como Dead Alive. Dead Alive. En Estados Unidos se distribuyó como Dead Alive. Y sí, me parece que una de Carpenter tengo que llevar. Puede ser la mejor esta, puede ser la mejor adaptación del mundo de Lovecraft. Está contada, vos ves la película y sentís que te lo está narrando Lovecraft, la película. And all of this started with the disappearance. The Sutter Kane disappearance. Y es muy loco porque no, que es la vida de Carpenter, que creo que la única vez bien que hablaron de una película de él fue El hombre de las estrellas, no me acuerdo cómo se llamaba. Starman. Después todas sus películas, incluso esta, la mataron. Sí, sí. Todas sus películas la mataron. Y esta aparece, bueno, esta aparece después de su periodo más independiente, ¿no? Cuando hizo They Live, cuando hizo Príncipe de las Tinieblas. Que Príncipe de las Tinieblas, la otra vez me contaba Pablo Párez, director de culto argentino, nuestro de Argentina, del oeste. Me decía, vos Aterrados la hiciste por Príncipe de las Tinieblas. Digo, y sí, mirá, tiene muchas cosas Aterrados del Príncipe de las Tinieblas. Ese séquito de investigadores, sí. Y bueno, puede ser. Así que gracias Carpenter por darme El Príncipe de las Tinieblas. Pero bueno, esta sí la llevaría. Es más, sí, tengo ganas de verla de nuevo. Gran película, gran tono, gran atmósfera. Aparte te mete en ese mundo y llega un momento que empezás a dudar de todos, ¿no? Genera muy bien ese estadio. Sí, muchos, bueno, comercialmente creo que no le fue bien, pero bueno, medio que Carpenter alude y creo que sí, no estaba tan preparado en la audiencia de mainstream para una película así, en donde al final se empieza como a deteriorar toda la historia y no sabes hacia dónde va. Hoy esta película, haciéndola así de nuevo, tendría muchísimo éxito para mí. Pero bueno, pobre Carpenter, que todas sus películas las mataron. Sí, siempre llegaron muy temprano o muy tarde. Por lo general muy temprano. Me parece que lo que le sucedió es que esas 94, si mal no recuerdo, y la década del 90 en el cine de terror mainstream, fue una década crítica, ¿viste? Que tenía que estar hasta que llegó Scream, sí. Que incluso Scream es una película de vamos a repensar el cine de terror hasta este entonces, sí. ¿no? Y En la boca del miedo también tiene eso de, bueno, vamos a entrar dentro de un libro y salió Texas Chainsaw New Generation, que era, bueno, vamos a hacer de vuelta la 1 como si, ¿no? Salió un montón de películas, Evil Ed, me acuerdo del fanático y era un grupo de películas que salieron ahí entre el 90 y el 95, antes de Scream, que era, bueno, vamos a repensar dónde estamos parados. Sí. Y bueno, todavía no había encontrado su norte. Sí, era una época también donde empezaban a proliferar las secuelas de las películas, ¿no? Es como que en los 80 no había tantas. Parte 2. Y en los 90, digamos, y me parece que fue si bien en los 70 fue el acercamiento de grandes películas a las grandes audiencias, porque antes estaba más relegado, ¿no? a un sector de clase B, las películas de terror, pero a las grandes audiencias, a tomarlo más en serio, fue en los 70. Y en los 80 para mí es donde está lo mejor. Pero hay muchas películas originales que hoy siguen franquiciándose, que son de los 80, pero que esa franquicia empezaron en los 90. En los 90 tenés Terminator 2, qué sé yo, Robocop 2, y así empezás. Y mucho directo a video también empieza ahí. Y mucho directo a video, sí. Sí, coincido. Uy, una tercera película, estoy viendo ahí tercera película de Rito. Es una película para llevarte. Voy a elegir una película mala. Si me dejan. Sí, ¿cómo que no? Porque iba a elegir Rambo, que la veo acá,
Está acá. Rambo. Esta es la... Ah, no, esta es la nueva. Bueno, igual claro, me John encantó. Rambo. Sí, es tremendo. Me encantó. En la escena cuando los aniquila a todos en el camión. Todos arriba del camión. ¡Qué espectacular! Bueno, perdón. Si está viendo a alguien que propenso a ser buena persona, adelante esta parte. Pero, bueno, tuve la suerte. Fíjate que ahora tengo una remera de esta película. Satanic Panic. Sí. Que uno de los directores de esta película es el que hizo el Proyecto Blair Witch. Es decir, yo estoy en la película, con mi segmento lo conocí, por suerte, a Ed. ¿A cuál de los...? Pues son... Ed Sánchez. Ah, eran sí. dos directores. Eduardo Sánchez, sí, Eduardo Sánchez y Daniel Merrick. ¿Es? Claro, a Daniel no lo conozco. Sí. A Eduardo sí. Pero voy a elegir una película mala que creo que tiene menos de 15% en Rotten Tomatoes. A ver. Es decir, Máximo Overdrive. ¿Por qué? Porque esto sí es VHS puro. Esto sí era ir a las góndolas y haber visto todas las películas y esa no. Y veías la tapa y decías, sí, esta la tengo que ver. Que incluso no alquilé con esta tapa yo. La tapa era como mucho más, no sé, me sonaba más Star Wars. No recuerdo que sea esta tapa, si no lo hubiese alquilado antes. Es una película que es malísima, pero me recuerda a eso de sí, del VHS. Si tuviese que ir a un VHS ahora, me la alquilaría, seguro, porque fue esas, de tantas que ves, VHS tenía eso, ¿no? De que a veces no sabías que estaba alquilando. Y el tipo que te alquilaba las películas no la había visto. Porque veía las películas nuevas o las películas más mainstream. Y bueno, con Esteves, sí. La primera película y única que dirigió Stephen King, que dicen que estaba drogado todo el tiempo, el borracho todo el tiempo, era un descontrol y está basada en un cuento de él que se llama Tracks, que es bueno, se trata de aparece un meteorito y ese meteorito causa que todos los artefactos eléctricos empiecen a atentar contra vos. O sea, el cuchillo automático, el cuchillo ese que corta solo empieza como a querer matarte, la cortadora de césped. Dicho sea paso, en esa película la cortadora de césped le sacó un ojo al camarógrafo. No. Saltó una piedra, algo, porque Stephen King no quería hacer una escena sin la hélice. Dice, no, hagámosla sin la hélice. Y parece que le pegó algo y le sacó un ojo y se comió en un juicio terrible. Bueno, no importa. Sí, sí, pobre. De plata tienen para pagarlo. Le mandamos un saludo al señor. A Esteban. No, es una peli que la vi y tenía la banda de sonido de AC/DC. Who Made Who, claro. ¿Quién hizo a quién? Las máquinas. Y dije, uy, esto arranca con banda de sonido de AC/DC. Esto es cine glorioso. Y me comí una película malísima y la disfruté. Y años después vi una película que se llama Tracks. Sí. Tracks, de Stephen King. Qué raro estar al kilo. Y era como una especie hecha de nuevo. Y dicen que se parece, yo no leí el cuento, pero dicen que se parece mucho más la película nueva al cuento. Y me pareció patética, malísima. Y tengo miedo de reverla, pero la voy a ver. Muy bien. Me parece muy bien. Entonces, Maximum Overdrive del señor Stephen King. Y ahora llega el momento de la chapa. A ver. El momento de la chapa es, tenés que elegir dos películas. Una de ellas es una película que vas a alquilar que no viste. Y que te llevas el compromiso de verla para cuando salga este episodio y comentar en el video de YouTube qué te pareció. O sea, te llevas tarea para tu casa. ¡Wow! ¡Qué difícil! Vas a tener que editarlo esto. Una que no viste, que tenés ganas de ver, que nunca la viste, cuenta pendiente. Hay muchas que no tengo ganas de ver. Pero... Bueno, esa es la segunda pregunta, pero vamos primero con la primera. Que no vi. A ver. Y bueno, hay un montón que no vi, no sé qué vi todas estas. Pero no tengo una que digas, ¿cómo no vi esto? ¿Cómo la dejé pasar en el cine? ¿Cómo la dejé pasar en el cine? Sí. Bueno, puede ser nueva también. Puede ser nueva, sí. Bueno, sí. no vi Nosferatu.
in my torture. Upon the third night, you will submit, or he you call your husband shall perish by my hand. No! Till you bid me come, shall you watch the world become as naught. Pero anda a encontrarla acá, ¿dónde está Nosferatu? Ah, acá está. Ahí está, Nosferatu, perfecto. Croma, sí. ponemos. Nosferatu de Robert Eggers, te llevas para... Nosferatu para verla y después te cuento qué onda. La segunda pregunta de la Yapa es, ¿qué película no alquilarías? Busca una película de acá que digas, esta no, esta porque la estás juzgando o porque la viste y no te pareció buena. Por las dos cosas. Porque cuando no la terminaste. Cuando se estrenó Aterrados, creo que se estrenó con esta. Sí. Y esta llegó 1 millón de espectadores, de terror llegó 20.000. ¿Estamos hablando de la misma? Porque me parece que esa es la de Balaguero. No, pobre Balaguero. Y mi amigo Brian Yuna, boludo. No, bueno, la otra, la más nueva. The Nun. Brian. Excuse me, Brian. It wasn't my intention. The Nun. The Nun, sí. Bueno, anda a encontrarla. Sí. Sí, o si querés te busco una que esté acá, que no alquilaría ni Dale, pedo. pero mientras contame qué pasó con... Y voy a... Ay. Pero no es la vieja. Quería hacer un poco de polémica. ¿La 1 decías de esa? Sí. La odié toda mi vida. ¿La canadiense? No, la que matan a Brandon Lee. Ah, claro. Sí. Pensé que habías agarrado el Cubo, No, la amo, el Cubo. El Cubo 0 pensé que habías El agarrado. Cubo, la primera, esa sí, me parece, sí, la primera me muy parece buena. Buenísima. Y tenía un póster del Cubo en mi casa también, en mi habitación. No sé de dónde lo saqué. De una casa de VHS. Me lo regalaron. Amo esa película. Después salió la 2 y fue muy mala. Hypercube. Que fue muy mala, de efecto, era un desastre. Qué difícil. ¿Qué película no alquilarías? ¿Qué película no alquilaría? Mira, justo tengo una columna de terror, porque la verdad que estoy eligiendo todas de terror. Porque hay muchas que acá no vi tampoco. Claro. Esta la vi. Sí, bueno, había dicho La Monja, pero no ¿Qué es La pasó Monja. con La Monja? Mientras buscas, ¿me podés contar qué pasó con La Monja? No, tuve que militarla en contra de la Claro. Monja, todo el estreno de Aterrados, creo que fue. No vayan a ver esa porquería, decía yo. Porque bueno, llegó 1 millón de espectadores y nosotros no. Nos llevamos 20.000. Bueno, está bien, pero bueno, hubiese sido mejor si no nos estrenaban esa película de porquería. Sí, quiero ser bueno, pero... Puede ser prejuzgando completamente, no necesariamente... Esta. A ver. ¿Me la vas a hacer ver? No. Es una que no alquilarías aparte, o sea que... Esta. Iron Flux. No alquilaría ni el pedo. Porque la vi. Ah, bien. Bueno, no es mi estilo. Iron Flux es un cómic argentino, ¿no? Ya estamos hilando fino. Pero bueno, no, esta no. Estaba esperando una de terror, te busco una de terror. Bien. A ver. Con eso estamos, me parece. Con eso estamos, sí. Sí, quedamos bien con el género. Sí, no pasa nada. No lo dañé el género, por lo menos. Charlize Theron no se va a enojar. No sé, Y vamos cerrando sin antes agradecerle a Noir Café y Películas, a Marcos y Ariel por este hermoso videoclub en el que estamos, a Tutuca Rental, Pablo, Agustín, Javier y su equipo por ser nuestro rental de confianza, a Rock and Films, a Mario por ser nuestro sponsor de remeras cinéfilas, que acá te vamos a extender una remera, podés abrir Muchas y encontrarte. gracias. A ver. Ahí está. Mirá a ver si te gusta. Esto. ¿Cómo no me va a gustar? Hermosa. My Bloody Valentine. My Bloody Valentine. Gran película también. Gran película. Gran película. Subvalorado. Hermoso. Bueno, sí, la voy a pasear por algunos festivales
en el mundo. Sí, Muy sí, bien. sigo haciendo películas. Le mandamos un saludo a Rock and Films, nuevamente agradecerle por la remera. A Tu Peli en Papel, Gonzalo, por ser nuestro sponsor de guiones originales, que acá te hace extensivo Shaun un of the regalo del guión de Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Espectacular. Mirá, autografiado por los actores Todo. Shaun of the Dead. Bueno, gracias. Agradecemos a todo el equipo de Videorec que hace posible cada episodio y te agradecemos principalmente a vos por estar acá. Te hacemos extensivo el carnet oficial de Videorec. Sos socio, puedes venir a alquilar, llevarte alguna película. Qué bueno. ¿Cuánto hace que no tenía? Antes no lo encontraba. ¿Dónde dejaste el carnet para ir a alquilar? Qué loco, ¿eh? Gracias. ¿Cómo la pasaste? Bárbaro, espectacular. Viajé al pasado, me hicieron sentir muy bien y me hicieron acordar un montón de películas que ya casi las había olvidado en algún lugar de mi cabeza. Y que me doy cuenta que le robé a todo, loco. Espero que no me manden mail mañana. Muchas gracias por venir y suerte para todo lo que se viene. Gracias.